Gracias a Víctor, al pastor Víctor, no está aquí ahorita, pero Víctor muy amablemente ofreció aquí el Redentor para ser anfitrión de esta conferencia. Así que esperamos que sean bendecidos, que escuchen cosas que les sirvan en sus vidas. Así que yo les voy a explicar, yo voy a dar una introducción breve a lo que viene. Pero lo que yo les voy a decir es muy importante porque tiene que ver con la relevancia de Génesis. Yo quiero explicarles nada más un poquito de la importancia teológica, la importancia bíblica que tiene lo que van a estar escuchando en un momento que les va a compartir Joe Owen, que es director del Ministerio Hispano de Respuestas en Génesis. Y algunos piensan y dicen, a ver, este tema es muy importante para mí porque he escuchado, desde que estoy en la primaria, he escuchado muchas cosas acerca del tema de dónde venimos, de los hombres simios, de la teoría de evolución, y obviamente en la iglesia también estoy escuchando acerca de cómo Dios creó todas las cosas. Y en nuestra mente estamos tratando de armonizar todo eso, tratar de encontrar cómo todo esto tiene sentido, cómo se armoniza. Y es muy importante que entendamos que esto es vital en la palabra de Dios, porque Satanás, en realidad, como leemos en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, así como desde un principio su propósito era engañar con su astucia. Vean lo que dice: pero me temo, no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es nuestro deseo para ustedes, que ustedes no sean engañados, que no puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo empezó todo? Bueno, leemos que Dios estableció su ley desde Génesis 2, donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí entró la serpiente. Luego Dios establece su ley. Dios dice, esto es como debe de ser. Y la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. O sea, ¿dijo esto realmente Dios? ¿Esto es lo que Dios está estableciendo? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que desde un principio tenemos a la serpiente cuestionando lo que Dios está diciendo, ¿de veras Dios dijo eso? ¿De veras es así como debes de estar entendiendo sus mandamientos? Esa no era la intención de Dios realmente. Lo que dijo no es lo que realmente tú piensas que dijo. ¿Entienden cómo funciona el argumento de la serpiente? Tú crees que Dios dijo eso, pero no es lo que dijo. Entonces, cuando estamos leyendo Génesis, estamos leyendo la narración de todo lo que sucedió, eso es lo que está entrando en cuestión. ¿Tú crees que Dios dijo que así creó el mundo? No necesariamente. Lo que tú crees que Dios dijo no es necesariamente lo que está diciendo. Y entonces, ahí es donde entra cómo discernimos y cómo entendemos lo que está especialmente en los primeros capítulos de Génesis. Tenemos lo que llamamos las 7 Cs de la historia. Y hay libros todavía, ¿verdad? De las 7 Cs. ¿O no? Hay un libro de eso, pero si no hay, no hay. Dice mi esposa que no hay. Pero estas son las 7 Cs de la historia.
Primero tenemos la creación, donde Dios crea todo de la nada. Dios dice y existe. Número 2, tenemos la corrupción, que es la desobediencia del hombre. Número 3, tenemos la catástrofe, que viene como juicio por la desobediencia del hombre. Obviamente estamos hablando del diluvio universal. Después tenemos confusión, que está ejemplificado especialmente en la Torre de Babel. Y por supuesto, al ir desarrollando la historia del Antiguo Testamento, llegamos a Cristo, que es a quien apuntaba todo en el Antiguo Testamento, el plan de Dios para redimir a la humanidad. Entonces tenemos a Cristo, a la cruz, y finalmente tenemos la consumación, lo cual es la restauración de todas las cosas. Cielos nuevos, tierra nueva, la manera en que Dios regresa nuevamente a la perfección total en todo. Ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más pecado. Todo será restaurado finalmente. Esas son las 7 Cs de la historia. Sin embargo, tenemos estas 4 Cs que nos muestran por qué las últimas 3 Cs existen. ¿Sí lo ven? A ver, creación, corrupción, catástrofe y confusión son la razón por la cual la venida de Cristo y su muerte en la cruz y la restauración de todas las cosas tiene sentido. Si tú quitas esas 4 y solo ves las últimas 3, de repente no entiendes de dónde vienen esas 3. A ver, ¿por qué vino Jesús? ¿Cuál fue el punto de que muriera en una cruz? ¿Por qué es que promete que todo será restaurado nuevamente? Inclusive, si ustedes leen Apocalipsis y no han leído Génesis, no van a entender mucho de lo que hay en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis hay muchísimos paralelos de todo lo que originalmente Dios creó al principio. Entonces es importante ver que Génesis es el fundamento sobre el cual edificamos muchas cosas de la doctrina bíblica, del Evangelio y de la doctrina bíblica de salvación y de la restauración de todas las cosas. Jesús mismo regresó a Génesis para establecer el fundamento de, por ejemplo, el matrimonio. Si se acuerdan, Mateo 19, le preguntan a Jesús qué es lo que piensa acerca del divorcio. ¿Qué es lo que contesta Jesús? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Jesús usaba Génesis como el fundamento sobre el cual iba a explicar algún principio, por ejemplo, en este caso, el matrimonio. Entonces, Génesis, por ejemplo, es el fundamento sobre el cual construimos el concepto del matrimonio. Sobre Génesis también fundamentamos la doctrina que creemos. Génesis es vital. La manera en que entendemos Génesis, la manera en que vemos todo lo que nos dice. Entonces tenemos la palabra de Dios y toda la ciencia, todo lo que el hombre está diciendo. Por ejemplo, si ustedes van a la universidad, si van toman un curso de maestría o de doctorado, van a estar escuchando todas estas cosas que el hombre está diciendo acerca de la realidad que nos rodea. ¿Cómo es que entendemos todo lo que vemos? Y la palabra de Dios nos está diciendo algo diferente acerca de todo lo que nos rodea, todo lo que vemos. Y entonces, cuando ustedes hablan con alguien, un científico, por lo regular, su cosmovisión es la cosmovisión naturalista. ¿Qué significa que es una cosmovisión naturalista? Todo se debe de poder explicar en términos naturales o científicos. Entonces ven a la Biblia y ¿qué dicen? A ver, la Biblia habla de un nacimiento virginal. Habla de que Jesús convirtió el agua en vino.
habla de que Jesús caminó sobre el agua, habla de que calmó la tempestad, habla de que hubo resurrección de los muertos y Jesús mismo resucitó. Nosotros como iglesia escuchamos eso y decimos ¿qué? Pues no importa que no lo puedas explicar en términos naturales. Yo lo creo, porque la Biblia es el punto de partida. Y entonces no lo aceptamos. Nada más porque no se puede explicar en términos naturales, no lo aceptamos. Sin embargo, cuando volteamos hacia Génesis y la ciencia observa lo que vemos en Génesis, la pregunta es ¿qué decimos ahí? Entonces no puede ser. No puede ser que Dios haya creado todo en 6 días. Eso es imposible, no tiene sentido. ¿Qué contestamos como iglesia? Bueno, esa es la pregunta y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de las conferencias. Especialmente mañana, este va a ser el tema de lo que les voy a explicar ahorita. Brevemente les voy a dar un panorama, pero esto es el tema que va a desarrollar Joe mañana. En la Biblia tenemos 5 días antes de Adán hasta Abraham, 2000 años, y de Abraham hasta ahora 4000 años, más o menos un tiempo de 6000 años. Tomamos en cuenta las genealogías, tomamos en cuenta todo lo que está describiendo y hacemos más o menos un cálculo que nos da más o menos estas fechas. Sin embargo, en la estimación de la edad de la Tierra, según los científicos seculares, la Tierra tiene 4.5 mil millones de años y el universo 13.8 mil millones de años. Entonces, tenemos que decidir, aquí tenemos los dos puntos. La Biblia dice más o menos 6,000, la ciencia secular dice 4.5 mil millones. ¿Hay una diferencia en tiempo aquí? Pues sí. Y entonces, nuevamente, tenemos a los científicos seculares viendo la Biblia, viendo la creación en 6 días, diciendo no puede ser cierto. Y sin embargo tenemos muchos cristianos diciendo sí es cierto, no puede ser cierto. O sea, sí, ustedes tienen razón, no puede ser cierto. Lo aceptamos. Bueno, hay una cuestión que quiero abordar aquí y esto es importante aclararlo porque no quiero que parezca que lo que estamos diciendo es que este asunto de la creación en 6 días es la base sobre la cual estamos construyendo nuestra fe como cristianos para ser cristianos. Hay cristianos que son cristianos que no creen en la creación en 6 días. Eso quiero que quede claro. Sí son cristianos. No quiero que en ningún momento piense que estamos diciendo esos que no creen en la creación en 6 días no son cristianos. No, sí son. De hecho, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Evangelio está claro, el Evangelio lo puedes creer y ser salvo sin creer en la creación de Génesis en 6 días. En un momento vamos a llegar a cuáles son las implicaciones de eso, pero sí quiero que quede claro. Pero no porque yo diga que no necesitas creer en la creación en 6 días para ser salvo, no quiere decir que no es importante el tema. Y quiero nada más mostrarles un poquito de eso hoy, de por qué sí es importante. Miren, aquí tenemos a un científico, a ver si no pasó, ¿verdad? Ahí está. Tenemos un científico que dice, mira todo lo que hemos logrado y entendido en nombre de la ciencia. Entonces, ustedes sacan su iPhone y dicen, pues miren todo lo que ha avanzado la ciencia. Ellos saben de lo que están hablando. Miren cómo han creado cosas increíbles. Son gente muy inteligente. Entonces nosotros como cristianos decimos, pues ellos saben de lo que están hablando. Entonces, pues
teología es otra cosa. No, o sea, no podemos debatir con un científico acerca de cosas científicas porque nosotros no entendemos todo lo que ellos entienden. Son personas muy inteligentes. Pero yo quiero que vean que existe diferentes tipos de ciencia. Existe ciencia observacional que tiene que ver con lo que tú ves, está enfrente de ti, ¿sí? O sea, y entonces tú puedes hacer un experimento y reproducir ese experimento y comprobar que así es. Y así es como ese tipo de ciencia, como en las computadoras y como en la medicina y la NASA, todos ellos usan ciencia observacional. Sin embargo, cuando hablamos de la evolución, cuando hablamos del origen del universo, cuando hablamos de dónde venimos nosotros, no estamos hablando de ciencia observacional. Estamos hablando de ciencia histórica, algo que ya pasó, no se puede reproducir. No hay manera de volver a repetir el proceso que tenemos ya ahorita aquí, delante de nosotros. Ahí está. Lo único que tenemos es el resultado, es la evidencia. Pero no podemos regresar en el tiempo y ver cómo llegó hasta donde estamos nosotros. Entonces, necesitamos ciertas presuposiciones acerca de cómo llega lo que tenemos delante de nosotros, cómo llegó a estar ahí. Todos tienen estas presuposiciones en la ciencia histórica. Entonces, por ejemplo, estas capas de roca, las ven los geólogos, por ejemplo, dicen, la Biblia no es verdad, estas rocas tienen millones de años. Me tienes que creer porque soy científico. Entonces el cristiano dice, bueno, voy a aceptar los millones de años y a ver cómo los encajo ahí en la Biblia. No los veo en la Biblia, pero bueno, deben de encajar en alguna parte. Y entonces, lo que tenemos que entender es que en realidad lo que está pasando ahí es un asunto filosófico. Hay una filosofía detrás de por qué están diciendo lo que dicen. No es evidencial, no es ciencia comprobable. Hay ciertas presuposiciones. Vamos a ver cuáles son algunas de esas en un momento. Espérenme. Miren, esto es lo que tratamos de entender como cristianos. Tenemos el relato en Génesis, ¿y qué decimos? A ver, este científico me está diciendo que necesitamos algún lugar para poner millones y millones y millones de años. Entonces nos preguntamos, ¿dónde los metemos? Entre Génesis 1.1 y 1.2, ahí podríamos meter millones de años si quisiéramos. No están ahí, no lo dice el texto, pero podríamos tratar de introducirlos, si queremos. Pero eso ya es cosa nuestra, ¿no? No viene del texto hacia nosotros, viene de nosotros hacia el texto. Es ya una presuposición que tienes que tener antes de leer el texto. Es lo que quiero que entiendan. Y por otro lado, los creacionistas progresivos y evolucionistas teístas dicen, tenemos estos 6 días de creación, pues que cada día represente un periodo de tiempo. No 24 horas, sino que represente un periodo indefinido de, pues no sé cuántos millones de años, pero lo que sea necesario. Entonces, día 1, día 2, día 3, día 4, representa en realidad periodos larguísimos, a lo largo de lo cual Dios creó todo, usando la evolución. De esa manera podemos encajar lo que estamos escuchando, que dicen los científicos, con lo que creemos en la palabra de Dios. Sin embargo, como leemos en el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo que Dios está diciendo es la autoridad final. ¿Quién estuvo ahí al principio? Les pregunto a ustedes. ¿Alguno de ustedes estuvo ahí en el principio cuando empezó todo? ¿Quién es el único que estuvo ahí cuando empezó? Dios. Lo que diga Dios Él es el único testigo que estuvo ahí. Entonces lo que diga Dios es lo que deberíamos estar creyendo al final. Y entonces, Salmo 11, versículo 3, dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Génesis, consideramos, es un libro de fundamentos, es sobre de lo cual estamos edificando
muchas cosas doctrinales como cristianos que creemos, y entonces la pregunta es, si eso es lo que está siendo atacado y dejamos que eso lo ataquen, ¿qué va a pasar con algunas otras cosas que creemos? Quiero que entiendan esto va a ser muy importante. Regresamos nuevamente a las 7 Cs de la historia. Ahí está. Tenemos que ver que todo eso es la narración de la Biblia y que Cristo, la cruz y la consumación tienen que ver con las primeras 4 Cs que establecen la razón por la cual vino Jesús. Miren, este libro es un libro que está escrito por este autor, Michael Dowd, que se llama Gracias a Dios por la evolución. Y entonces, hay muchos que están tratando de hacer esa armonización entre las dos cosas. A ver, no tenemos que pelearnos, vamos a estar conviviendo juntos, vamos a ver cómo podemos armonizar ambas cosas, pero esto es algo sacado del libro, en donde él finalmente, estas son algunas conclusiones que suceden cuando tratas de armonizar. No digo que todos los que tratan de armonizar la evolución y la Biblia creen esto, pero esto es lo que alguien que trató de hacerlo, esta es una de las conclusiones lógicas a las cuales se puede llegar. Él dice, Dios es la realidad última y todos los nombres conocidos de Dios, de la humanidad, son la realidad última. Dios, Alá, Brahma, Buda, naturaleza, etc. Es lo mismo. Además, él dice, el pecado no fue realmente una caída, sino un enorme salto en la complejidad y un gran desarrollo positivo. Esa es una conclusión a la que llega. ¿Saben qué pasa con la evolución? La muerte es algo bueno. ¿Por qué? Porque así es como progresamos, ¿no? Pues que sobreviva el más fuerte. Y entonces, si se trata de supervivencia, entonces, y si se trata de que vayamos de menos complejo a más complejo y que vayamos progresando, entonces la supervivencia es más fuerte, la muerte, el dolor, el sufrimiento, en realidad no es tan malo. En realidad, en la teoría de evolución se ve como algo positivo, algo bueno, porque así es como llegamos a donde estamos hoy. Nuevamente tenemos a Satanás cuestionando, ¿realmente dijo eso Dios? Esa no era lo que realmente él estaba tratando de decir. Miren, esto es por si piensan que este tema es irrelevante y que no le interesa a la gente saber acerca de las implicaciones de la evolución, esto es una conferencia que se llevó a cabo en Puebla, donde invitaron a Deepak Chopra, que para los que saben algo acerca de él es un gurú de la nueva era, y Richard Dawkins, que es probablemente el ateo más famoso que hay ahorita, uno de los ateos más famosos porque es muy intelectual y es uno de los principales promotores del evolucionismo. Y ellos precisamente estaban hablando en esta conferencia acerca de las implicaciones de la evolución para nosotros como seres humanos. De esto se trataba la conferencia. Entonces, este es un tema muy relevante para nosotros como cristianos para abordar, porque se está hablando de esto, a niveles intelectuales se está hablando y la gente tiene interés en escuchar por qué es importante entender de dónde venimos. Entonces la pregunta que nos hacemos como cristianos es si se puede confiar en la Biblia en esta era científica, porque la Biblia está siendo bombardeada por muchas ideas del mundo. Evolución, hombres simios, métodos de datación, millones de años, nuevo diluvio universal. Y como iglesia, ¿qué decimos? Tú confía en Jesús. Tú no escuches lo que te están diciendo, tú nada más cree en Jesús. Ahora sí es cierto, sí debemos de confiar en Jesús, por sobre todas las cosas, nuestra fe en Jesús es el fundamento. Pero ¿significa que no debemos de analizar qué es lo que están diciendo? ¿Significa que no debemos de tener respuestas para todos los ataques? Creo que por eso están aquí, ¿verdad? Porque quieren escuchar respuestas a estos ataques. ¿Cuáles son las respuestas que podemos dar como cristianos? Este ataque es un ataque al final del día sobre de la Biblia y sobre lo que Dios está diciendo. Y la Biblia nos invita, 1 Pedro 3:15,
santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y temor. Entonces, la iglesia tiene la Biblia y le estamos enseñando a nuestros hijos y bueno, y en general estamos diciendo, estas son las historias bíblicas. Pero por lo regular a veces se presentan simplemente como cuentos. Ahí están, estas son las historias de la Biblia. Pero tú vas a la escuela y ves que la geología, la biología, la astronomía, la antropología, la arqueología, todos están contradiciendo o atacando lo que está diciendo la Biblia, cuestionando lo que dice la Biblia. Y entonces nos quedamos con estas dos ideas, como que, bueno, voy a la iglesia y ahí están las historias bíblicas. Voy a la escuela y ahí es la historia real. Ahí está, eso sí es lo que pasó realmente. Ahí están los cuentitos de la iglesia y cuando voy a la escuela escucho, el problema es que muchos jóvenes están creciendo así. Van a la iglesia y dicen, bueno, ese sí está bonito, me gusta la moraleja de esa historia, pero quién sabe si de veras pasó. Entonces, tenemos historias como la del diluvio que son cuestionadas constantemente. Ay, ¿cómo cupieron tantos animales en el arca? No, es imposible, no había espacio para tantos animales. Pero precisamente se está construyendo un arca de tamaño real, o sea, el tamaño que dice la Biblia, en el Museo de la Creación, en Kentucky. Y el próximo año se va a inaugurar esa arca. Entonces, si ustedes quieren, vayan a conocer esa arca y van a ver, porque es muy interesante cuando vemos las dimensiones del arca y cuando vemos algunas de las características que tenía. Aquí tenemos un dibujito de cómo habría sido junto a un tráiler, el equivalente a 500 tráilers más o menos. Aquí está, sí, no había visto que había una foto aquí en la presentación, pero ahí está, ya llevan más que eso, ¿no, Joe? Ya hay todavía más que eso, pero eso es parte de lo que se está construyendo en este momento. Hay muchas cosas que considerar en relación al arca. Esa plática es el miércoles. Entonces, si quieren saber más sobre eso, yo no voy a hablar mucho acerca de ese punto, pero esa plática es el miércoles, acerca de cómo puede ser que Noé realmente hubiera tenido todo lo necesario de todas las especies para que el día de hoy tengamos todas las especies que hay y variaciones de especies. Si ustedes ven la evidencia que tenemos a nuestro alrededor, vemos que hay miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentadas por el agua por toda la tierra. Y hay muchos lugares como el Gran Cañón que muestran cómo es que hay todas estas capas de roca. Y entonces, ¿cómo explicamos miles de millones de cosas muertas y enterradas en capas de roca sentadas por toda la tierra? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo explicamos? Hay un relato en la Biblia que lo explica perfectamente. ¿Cómo es que cosas se pudieron haber enterrado repentinamente para crear miles de millones de fósiles? Que así es como se hacen los fósiles. Se tienen que enterrar en lodo, que después se hace piedra, que hace que lo que quedó enterrado también se haga piedra. Pero nuevamente, vengan el miércoles si quieren escuchar más sobre eso. Voy a ir más rápido porque quiero darle más tiempo a Joe. Han descubierto huesos de dinosaurios con tumor cerebral, cáncer, artritis. Y estos fósiles dicen que tienen millones y millones de años. Ahora, esta es la pregunta, y no nada más millones y millones de años, sino que millones y millones de años antes del ser humano. Porque dicen, los dinosaurios se extinguieron millones de años antes de que el ser humano siquiera existiera. Eso es lo que van a escuchar. Pero entonces la pregunta es, regresamos a Génesis, ¿qué dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuál es la consecuencia de desobedecer a Dios? Muerte. ¿Pero qué están diciendo en la evolución?
antes de que existiera el hombre, ya había muerte. Eso están diciendo. A ver, ¿dónde encajo eso? O sea, aquí está la situación. Yo quiero que vean cuál es la implicación teológica de esto. Cuando encontramos, por ejemplo, un fósil de un animal comiéndose a otro animal, ¿cuándo fue eso? Hace millones y millones y millones de años, y millones de años antes de que el hombre pecara. Bueno, acuérdense, Génesis 1, 29 y 30 dice que todo comía plantas en la creación original. Todos eran herbívoros antes de la caída. Eso dice, ahí está, si no me creen. Génesis 1, 29 y 30. De toda planta verde para la alimentación. Ese es el alimento de todo ser viviente en la creación original. No hay animales comiéndose animales. Eso dice la Biblia. Eso viene como resultado de el pecado. Génesis 9, hasta Génesis 9, versículo 3, es que Dios ya establece, ahora sí pueden comer animales. Ahora sí va a formar parte de lo normal para el ser humano y para todo lo que vive. Tenemos fósiles de espinos que tienen millones y millones de años, pero ¿cuándo surgieron los espinos? Después del pecado. Eso fue parte de la consecuencia del pecado. Entonces, ¿podrían estos espinos tener millones, o sea, existir millones de años antes que existiera el ser humano y que pecara? Esa es la pregunta. O sea, yo nada más les quiero mostrar cuál es el problema teológico como cristianos con el cual nos encontramos cuando estamos tratando de armonizar estas cosas. Tratamos que encajen, pero de repente nos empezamos a encontrar con algunos problemas con la doctrina que creemos sobre el pecado, especialmente sobre el pecado. Estamos tratando de encontrar dónde encajar esas cosas. Génesis 3, 18 dice, espinos y cardos que dará luz para ti y comerás la hierba del campo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento y del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, que el pecado lleva a la muerte. Pero la evolución dice, la muerte lleva al ser humano. Así funciona, ¿eh? O sea, eso es lo que enseñan y están diciendo. Ahora, ustedes tienen que entender que ese es el conflicto con el cual nos estamos encontrando cuando hablamos de la teoría de la evolución. Es cómo encajamos la cosmovisión bíblica y la cosmovisión secular. Pues simplemente no encajan. Es muy difícil armonizar esto. ¿Se acuerdan cuando pecó Adán y Eva? Que se hicieron una ropa de las hojas de higo. ¿Qué hizo Dios? Les dijo, no, eso no. Les voy a dar ropa de pieles de animales. Ahora parece como que Dios nada más se está preocupando que no les dé frío o no sé. Pero en realidad entendemos que hay una razón teológica ahí. ¿Cuál es? Tenía que haber derramamiento de sangre como consecuencia del pecado. Y eso lo van a ir viendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Está ese concepto. El pecado trae derramamiento de sangre. El pecado trae derramamiento de sangre, no la creación de Dios. El pecado trae derramamiento de sangre. Y lo vemos en Hebreos, se repite. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No podemos voltear esas cosas, no podemos decir, bueno, no importa que haya derramamiento de sangre y después pecado y que el derramamiento de sangre sea algo bueno como parte del proceso creativo en el cual Dios crea todo y en realidad el pecado pues no está relacionado con eso. O sea, de repente van a tener problemas para encajarlo y para entender cómo es toda la visión bíblica que estamos encontrando. Dios a lo largo de toda la creación, ¿qué dijo? Y vio Dios que era bueno.
si hay dolor, si hay sufrimiento, si hay derramamiento de sangre, no es bueno. Es consecuencia del pecado. Aquí está, esto es el punto. La evolución dice que el sufrimiento, la enfermedad y la matanza es algo bueno porque así es como estamos nosotros hoy aquí. La Biblia dice, el pecado no es algo bueno y por eso trajo algo que no es bueno, lo cual es muerte, sufrimiento y dolor. Yo nada más los quiero invitar a que nuevamente, como dice 1 Pedro, nos preparemos, sepamos cuál es la implicación, la importancia de estudiar estos temas, tengamos respuestas y cómo debemos de entender que esto no es nada más una cuestión de opiniones. Porque podríamos verlo como, bueno, esa es tu opinión, yo tengo la mía. ¿Qué diferencia? No, sí hay un problema. Les digo, no es un asunto de salvación, pero sí es un asunto de fundamento. Porque tu teología se va a ver afectada por cómo lees Génesis. Así es. Tenemos el fundamento sobre el cual estamos edificando nuestras vidas. La palabra de Dios es el fundamento para los absolutos morales, para el matrimonio, para la santidad de la vida y, por supuesto, finalmente para el evangelio. La palabra del hombre, si ese es tu fundamento, la palabra del hombre, pues vas a aceptar una moral relativa. El matrimonio, pues es lo que tú quieras que sea. Si quieres que sea hombre con hombre, mujer con mujer, está bien, porque pues tú pones las reglas, lo que a ti te acomode mejor. No es lo que dice la palabra, no lo que diga Dios, lo que tú digas. El aborto, pues lo que a ti te convenga, ¿no? Si no te conviene tener un hijo ahorita, pues mátalo. Y cada quien tiene su propio camino de salvación. Eso es lo que diría la palabra del hombre. Entonces, ¿qué pasa si el fundamento de la palabra de Dios se destruye? Todo lo demás se va a venir abajo. Entonces quiero invitarlos a que adquieran algunos de los materiales que tenemos aquí hoy.